Disponemos nuestros corazones para recibir tu palabra, Señor, y te pedimos especialmente, Señor, que nos ayudes a no ser simplemente oidores, Señor, sino que podamos ser hacedores de lo que tú nos llamas a hacer, Padre. Que tu palabra confronte nuestras vidas, Señor, y que podamos caminar en obediencia, Señor, a ti. Padre, tenemos conciencia de que nos has llamado a estar en una guerra, Señor. Ayúdanos a ser siervos fieles en esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿A qué hora cierran las mesas hoy? A las 6. Antes de eso vamos a haber terminado. Bueno, hemos venido hablando de un tema que es súper importante y así bien alarmista, lo más alarmista que podamos sonar. Tenemos que tener en nuestras mentes bien claro que estamos en guerra. Estamos en guerra y eso no es poca cosa, es algo súper importante. Pensémoslo en el contexto de un país. Yo me ponía a meditar en esto. Gracias a Dios en nuestro país no es algo que suceda. ¿Verdad? Hace décadas, hace muchas décadas, es algo que no pasa en nuestro país. Pero me ponía a pensar como un ciudadano de un país que estuviera en guerra. Y hemos visto, ¿verdad?, en las noticias que eso es una realidad. Y yo pensaba que si yo viviera en un país, en una nación que está en guerra, probablemente sería el tema del que más hable, uno de los temas más importantes. No solo yo, sino toda la gente que habita en esa nación. Probablemente estaría constantemente hablando, las noticias hablarían de eso, habrían esfuerzos súper importantes de planificar una estrategia muy buena que sirva en esa guerra en la que está involucrada el país. Como nación se tomarían decisiones importantes en torno a esa guerra, pero también en el corazón de cada uno de los ciudadanos habrían cosas, o se apuntaría mucho al tema de la guerra y nos preocuparíamos por las personas que amamos. Probablemente trataríamos de estar juntos o por lo menos estar en comunicación, tratando de solventar necesidades o cuidar a los que, no sé, de una manera u otra se han visto afectados. Yo creo que así sería y Dios permita que nunca lo vivamos como país, pero probablemente así es como se desarrollaría el ambiente dentro de un país que se encuentra en guerra. Entonces, con todo esto en mente, pensaba en por qué nosotros muchas veces sabemos que estamos en guerra, porque la palabra es clara, en este ámbito es súper clara, pero como que lo hemos ido perdiendo de vista, ¿verdad? Y hace unos meses hablábamos acá acerca de eso, ¿verdad? Que en los últimos años, tal vez en la última década o tal vez un poco más, en la iglesia, no solo nuestra iglesia, pero nuestra iglesia también, pero en la iglesia en general, se ha perdido de vista el tema de que estamos en una guerra, de que hay una batalla espiritual. Y lo que hablábamos en ese momento era que podría ser parte de una estrategia, ¿verdad? Porque en las guerras la estrategia es fundamental. Una guerra que se inicia sin una estrategia clara es una guerra que se pierde antes de que empiece, ¿okay? Entonces puede ser una estrategia. ¿Qué mejor estrategia en una guerra que hacerle creer al otro bando que no está en guerra? Si yo pienso que yo no estoy en una batalla, bajo la guardia, me desentiendo, no le doy prioridad. Y eso no hace que la guerra se acabe, sino que me convierte en alguien vulnerable ante esa guerra y esa batalla que está sucediendo. Es un tema que siempre que pienso como en esto y la manera en la que lo ilustra Pablo, ¿verdad? En los pasajes que leía don Charlie hace unas semanas, Teve, esa guerra es muy, siempre digo esto, pero es muy épica, ¿verdad? Habla de poderes espirituales, celestiales, que hay una batalla, ¿verdad? Y es muy, ¿verdad? Es algo muy grande, muy grande, como para que no le prestemos atención. Es importante que no perdamos de vista
que estamos en una guerra. ¿Ok? Si lo perdemos de vista, bajamos la guardia. Y como todas las guerras, hay un propósito con esta guerra en la que estamos nosotros metidos de una manera u otra. Hay un propósito claro. Y lo que está en juego no es, y lo hablaba don Charlie, no es hacernos pasar un mal rato a los de este ejército. Lo que está en juego es algo muy importante. Estamos hablando de que lo que se está tratando de impedir es que los carteros lleven su mensaje, ¿verdad? Que el evangelio no sea anunciado, que no se lleve libertad a los cautivos, que la gente no sea sacada de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Eso es lo que está en juego. Lo que está en el centro es una estrategia fuerte, una batalla que quiere impedir que nos acerquemos al Señor. Tanto nosotros, ¿verdad? Y si nosotros como cristianos nos alejamos del Señor, no vamos a ser intencionales en mostrar este evangelio. Lo que está en juego es el compartir el mensaje de la salvación. Es algo súper importante. Al bajar la guardia y al ir ganando terreno el ejército contrario, entonces es como si nosotros nos convirtiéramos en prisioneros de guerra, ¿verdad? Como que si tuviéramos la boca vendada. No vamos a seguir anunciando este mensaje que es el centro, es el mensaje más importante que hay. Por eso es que hay una estrategia para que no sea compartido. Es el mensaje más importante que hay. No hay nada más importante, no hay nada más grande que el hecho de que la gente conozca a Jesús, que la gente sea salva. No hay nada más importante que eso. Y estamos metidos dentro de esa guerra, dentro de esa batalla. Sabemos claramente que la victoria es del Señor y que estamos del lado vencedor en esta guerra. ¿Ok? Que es una batalla que el Señor ganó, pero es una batalla que se sigue desarrollando. Es como esto, es como una paradoja, de esas paradojas que tiene el cristianismo, ¿verdad? Es una batalla que no ha terminado, pero ya Él venció. Entonces, ¿cómo? ¿Ya el Señor venció? Sí, pero hay que seguir peleando. Sí, pero entonces Él no ganó. No, sí ganó. Y entonces usted no tiene que pelear. No, sí tengo que pelear. Es como, las dos cosas son verdad. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a reconciliar estas dos ideas que suenan contrarias, pero sabemos que son verdad las dos. Y algunas cosas que hemos venido hablando acerca de este tema de la guerra espiritual. Don Charlie nos hablaba acerca de la autoridad, que fue como el detonante que nos llevó a hablar acerca de la guerra espiritual, la autoridad, ¿verdad? Que estamos sometidos a una autoridad, pero también es dada autoridad a nosotros, que al recibir el Espíritu Santo, que todos lo recibimos, somos sellados por el Espíritu Santo, los que somos salvos, recibimos poder también. Se ha hablado acerca de distintas evidencias de éxito. ¿Cómo sabemos que vamos caminando en la dirección correcta en esta batalla? Bueno, a través de la obediencia, a través también de, ¿verdad? Hablaba TV la semana pasada de una colectividad, de que juntos es una victoria que se va ganando de manera, o que se va luchando de manera grupal. Hablamos acerca de humildad también, un principio muy importante del que vamos a estar hablando bastante hoy, es del triunfalismo. Lo hablaba don Charlie, lo hablaba TV también, porque el triunfalismo al final se convierte como en debilidad para nuestro bando. Si nosotros decimos, no, ya él ganó, todo bien, eso nos hace bajar la guardia también, porque es como renunciar a la batalla. ¿Okay? El triunfalismo es dar por sentado que ya está ganado, pero no, hay un papel en nosotros. Y TV la semana pasada estábamos estudiando un pasaje muy profundo, muy interesante, al que vamos a volver varias veces en este año, vamos a estar volviendo, y él destacaba varias cosas, de que es necesario que echemos raíces profundas en el amor, que TV hablaba de la diferencia entre una visita y que habite, ¿verdad?, en medio de nosotros Cristo,
hablaba acerca de llevar los pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo y hablaba de un tema que es acerca del cual vamos a estar hablando todo este rato, que es del entrenamiento, y que hablaba de que era algo grupal y de ese entrenamiento que es de adentro hacia afuera. Vamos a estar profundizando en esta idea. Ok. Con esto en mente, hoy nos vamos a aprender esta palabra, facilísima: sal. Sal. Ya casi vamos a profundizar en lo que esto va a significar para este rato, pero hoy nos vamos a ir con esto en mente, como soldados, como gente que está participando activamente de esta batalla. Vamos a llevarnos esto en mente: sal, ¿ok? Vamos a leer un pasaje que es un versículo que es mi versículo favorito. Está en Proverbios, es el siguiente. Vamos a ponerlo ahí. Está en Proverbios 21:31. Y si usted tiene que ir a votar a Pérez Celedón y tiene que irse, o a, no sé, Nosara, o algún lugar muy alejado, y tuviera que irse en este momento, lo que está en torno a este versículo es lo fundamental de lo que vamos a estar compartiendo hoy. Dice: se alista el caballo para el día de la batalla, pero la victoria depende del Señor. Son dos cosas que, si uno lo analiza mucho, parecieran contradictorias, lo que les decía al principio. Parecieran contradictorias, pero las dos cosas son correctas. ¿De quién depende la victoria? Entonces no tengo que alistar mi caballo. Tengo que alistarlo. Pero la victoria depende de que yo aliste el caballo. ¿De quién depende la victoria? Del Señor. Y esto a mí de lo que me habla es de que mi vida depende del Señor, que Dios es un Dios soberano, que Él es el que gana la victoria, pero que Él nos llama a participar activamente. Él me llama a alistar mi caballo, ¿okay? Él me llama a prepararme para la batalla, pero la victoria es de Él. Pero yo tengo que hacer mi parte. Y ahí yo le agregaría, si se pudiera agregar cosas a la Biblia, pero no se puede, yo le agregaría que Él es el que me da la fuerza para alistar mi caballo también. Él es el que me da la fuerza también para hacer mi parte, pero tengo que hacerla. Pero Él me da la fuerza y de Él es la victoria. ¿Okay? ¿Ya quedó claro? Si a alguno le quedó claro, me explica, por favor. Pareciera contradictorio, pero es nuestra realidad. Nosotros participamos activamente en esta batalla. Somos más que vencedores en Él. Él ganó la victoria, pero nosotros seguimos en la batalla. Y recuerden que en esta batalla lo que está en juego es que sea anunciado el Evangelio de Cristo. Eso es lo que está en juego. Entonces tenemos que alistar nuestro caballo con excelencia. Tenemos que hacerlo de la mejor manera en la que nosotros podamos. Ahora, si nos avisan en Costa Rica que hay una guerra, bueno, en cualquier lugar, que se está desarrollando en las montañas del país, sería absurdo alistar los buques y los botes y todo de guerra para pelearla en el mar. No tendría ningún sentido, porque la pelea es en las montañas. Entonces, parte de nuestra estrategia también va a ser que luchemos esta batalla, que hagamos nuestra parte en el lugar correcto. Si la batalla es espiritual, es en ese ámbito que tiene que darse el combate, en el ámbito espiritual. Y nuestras armas no son naturales, no son carnales, están en el Espíritu también. Es el Espíritu Santo el que va formando en nosotros todas las cosas de las que vamos a hablar hoy, todas las herramientas, las fortalezas que podemos tener como participantes de esta guerra,
se forman en el Espíritu. Él lo forma en nosotros de adentro hacia afuera. Y a lo largo del Nuevo Testamento, en el Antiguo también, pero en el Nuevo, Pablo es súper enfático de hablar de esto, de cómo tenemos que ser fortalecidos, del dominio propio, de las armas, ¿verdad? Que son la palabra, que, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, en un montón de lugares encontramos distintas ilustraciones que nos hablan acerca de cómo nosotros somos fortalecidos y somos preparados para la batalla. Ok, llevo 15 minutos en la introducción. Si lo hacemos por regla de 3, ¿cuánto va a durar la prédica? No, yo sé que tenemos que ir a... ¿Ya fueron a votar todos? No. Ok, tenemos que ir a votar, entonces voy a ponerle. ¿Cuál fue la palabra que les dije que se tenían que aprender? Sal, facilísima, sal. Las iniciales las 3 letras de esta palabra van a representar 3 iniciales de una ilustración que hace Pablo en el Nuevo Testamento acerca de nuestra participación en esta batalla, cómo tenemos que ser nosotros. Y él describe algunas cosas que sería bueno que hagamos como el checklist. ¿Cómo estoy participando yo de esto? ¿Con esta actitud, con este carácter que él está describiendo ahí? ¿O estoy siendo más desinteresado y no le doy pelota y no tiene ninguna relevancia esta batalla en la que estoy participando? Vamos a leer 2 de Timoteo 2, del 1 al 10. Aquí la tienen, si la quieren buscar alguno, ¿no? Okay, 2 de Timoteo 2, del 1 al 10 dice: así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo primero es que se nos está llamando a ser fortalecidos. Cuando uno se va fortaleciendo, da esta imagen, ¿verdad? O hace referencia a esto como de algo que va mejorando, como que algo que va creciendo. Y hace unos meses Teve nos hablaba acerca de ese proceso en el que estamos todos. Ninguno de nosotros es perfecto, ninguno de nosotros es santo, pero estamos en el camino de esa santificación, que implica un crecimiento y un fortalecimiento en cada uno de nosotros. Dice el versículo 2: lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros, ¿verdad? Aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, le está encomendando eso de que siga compartiendo y compartiendo el mensaje, ¿verdad? Y ahí habla de varias generaciones, ¿verdad? Que él se lo está enseñando a él, ¿verdad? Pablo a Timoteo a creyentes dignos de confianza, y ellos van a otra generación, ¿verdad? Es como que vamos transmitiendo el mensaje, que es el centro de esta batalla, como se va transmitiendo y transmitiendo el mensaje. Recordemos que 2 de Timoteo, me corrige don Charlie si estoy equivocado, no, pero creo que no, que es conocido como el testamento de Pablo, es aparentemente la última de las últimas cartas que él escribe, y entonces da un montón de instrucciones como de cierre. Y aquí empieza la sal que hablamos al principio. Dice: comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús, como buen soldado. Entonces la S de sal es de soldado. Es una ilustración que hace acá. Ningún soldado que quiera agradar a su superior, teniendo claro que los soldados tienen superiores, ¿verdad? Están sujetos a una autoridad, se enreda en cuestiones civiles. Versículo 5: asimismo, el atleta, ¿el qué? Entonces la A es de atleta, soldado, atleta. Asimismo, el soldado no recibe la corona de vencedor si no compite según el reglamento. El versículo 6: el labrador, ¿el qué? Muy bien, está poniendo atención. El labrador, tercera ilustración: soldado, atleta y labrador. Sal, S-A-L, ¿okay? Yo espero que esto nunca se les olvide. A mí, yo lo aprendí hace unos años y hasta el momento no se me ha olvidado. Espero que a ustedes nunca se les olvide. Estamos llamados a ser como un soldado, como un atleta y como un labrador. Dice que el labrador que trabaja duro tiene derecho a recibir primero parte de la cosecha. Reflexiona en lo que te digo y el Señor te dará mayor
comprensión de todo esto. Esto también me habla de ese proceso, ¿verdad? Reflexiona, ¿verdad? Seguimos como en crecimiento, reflexiona en esto y el Señor te va a ir permitiendo comprender cada vez más esto. Esta imagen de que vamos siendo fortalecidos, como en crecimiento. Dice el versículo 8: no dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado de entre los muertos. Este es mi evangelio, por el que sufro al extremo de llevar cadenas como un criminal. Pero la palabra de Dios no está encadenada, amén. No está encadenada. Así que todo lo que soporto por el bien de los elegidos, para que también ellos alcancen la gloriosa y eterna salvación que tenemos en Cristo Jesús. Amén. En esta triple ilustración que tenemos de lo que estamos llamados a hacer, cómo podemos participar en esta batalla, se nos revelan algunas características o algunos rasgos que deberíamos de tener en nuestro carácter. Vuelvo al principio. ¿Quién forma esto en nosotros? El Señor lo forma en nosotros, el Espíritu Santo lo forma en nosotros. Si yo peleo una batalla que es en las montañas, en el mar, estoy perdido, ¿ok? Si yo pretendo alcanzar todo esto con mi esfuerzo, con mi capacidad humana, porque yo soy muy carga, porque yo soy un hombre súper disciplinado, estoy perdido, estoy peleando en el lugar que no es. Tiene que ser en la presencia de Dios, a través de su obra en nuestro interior, que nuestro carácter sigue siendo formado, y así es como logramos ser un buen soldado, un buen atleta y un buen labrador. Es en el Espíritu que somos formados. Vamos a revisar un poco cada uno de estas ilustraciones. El soldado, para empezar. El soldado. Dice que ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Y aquí hay dos cosas que me parecen que podemos rescatar. Lo primero, esta imagen de que el soldado tiene un superior. Nosotros no estamos peleando nuestra batalla, buscando cumplir con lo que yo quiero, sino que somos todos juntos luchando su batalla para que su voluntad sea cumplida. ¿Y cuál es su voluntad? Que su evangelio sea predicado. Estamos sometidos a su autoridad. Él es nuestro superior y queremos agradarle. ¿Quién quiere agradar al Señor? Yo quiero agradar al Señor. Queremos agradarle a Él. Para saber cómo agradarle a Él, tenemos que estar cerquita, tenemos que conocerlo a profundidad, saber lo que Él quiere. Someternos a Él no se trata solamente de vivir como una buena persona, como una persona moralmente correcta, sino someternos a su voluntad, a lo que Él quiere, a lo que Él quiere. Esto lo logramos a través de vivir a sus pies, en intimidad con Él. ¿Cómo puedo saber yo qué es lo que le agrada a Dios si no conozco a Dios? Y en lo natural es así, ¿verdad? Yo cómo voy a saber con qué puedo agradar a Ale si no la conozco, si no hablo con ella, si no conozco lo que está en su corazón, lo que ella desea. No hay forma, ¿verdad? No hay forma. Así pasa con nuestro superior. Tenemos que ir a su presencia constantemente para conocerle y conocer lo que Él desea, y así poder caminar por una ruta en la que hagamos cosas que le agradan a Él. Y otra cosa muy importante es que este soldado que quiere agradar a su superior no se enreda en cosas civiles. Y con esto viene a mi mente Daniel, otro Daniel. Daniel, ¿verdad? Cuando él llega ¿verdad? Y va en cautividad, él decide no enredarse, y eran cosas como en las cosas cotidianas, ¿verdad? En lo que está comiendo, en las cosas que hacían, ¿verdad? Y él decide no enredarse en eso. El no enredarnos en cosas civiles implica ser personas apartadas para el Señor.
Y no somos apartados a como lo fue Samuel, ¿verdad? Que él estaba en el templo y todo el tiempo ahí, sino en nuestra vida cotidiana nosotros somos apartados también. No comemos lo que los otros comen, no consumimos lo que los otros consumen. Nuestra manera de vivir refleja una manera diferente, completamente diferente a lo que las cosas civiles, lo natural, lo cotidiano nos llama a vivir. El querer pensar solo en nosotros mismos. Lo que consumimos también implica la música que consumimos, la información que consumimos también. La manera en la que exponemos que nos estamos apartando también es importante, ¿verdad? Porque en esta historia de Daniel le decía al que le traía la comida, le dijo, no, ¿verdad? Él fue intencional. Él no fue que le trajeron la comida, la recibió y la escondió por ahí, sino que radicalmente él dijo, no, yo eso no me lo voy a comer, yo eso no me lo voy a comer. Póngame a prueba, durante unos días yo voy a estar comiendo y voy a ver que voy a estar mejor que los demás. ¿Qué tan radicalmente y qué tan intencionalmente estamos demostrando que somos apartados para el Señor? Si queremos agradarle a nuestro superior, no nos enredamos en cosas civiles y volvemos a lo mismo. Es en su presencia que su Espíritu Santo nos da la fuerza y el dominio propio para apartarnos de los asuntos civiles. Entonces, la primera ilustración es la del soldado, Vamos a la segunda, el atleta. Asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor si no compite según el reglamento. Y hablaba, ¿verdad?, del don Charlie, de la evidencia de éxito, ¿verdad?, que caminamos en obediencia al reglamento. Yo creo que está bastante claro como el simbolismo al que nos estaba invitando a apuntarle Pablo, ¿verdad?, el reglamento, la palabra. Conocemos que ese es nuestro reglamento, somos obedientes a su palabra, conocemos su palabra, conocemos la regla. Yo no me imagino el que está corriendo que a media carrera le esté preguntando a alguien, oiga, ¿y cuántos kilómetros era la carrera? ¿Qué? ¿Cómo se supone que tenemos que ir? No, ¿verdad? El que se mete en la carrera conoce bien las reglas de esa competencia. En Corintios también amplía mucho más esta ilustración Pablo del atleta, apuntándole a una población que conocía muy bien el tema de las competencias. Dicen, no saben, en 1 Corintios 9, 24 y 25 dice, no saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio. Corran pues de tal modo que lo obtengan. Nosotros no estamos corriendo por correr. Si estamos corriendo por correr esta carrera, estamos desenfocados. Nosotros corremos con un propósito claro, la carrera que nos conduce allá, pero también el ir anunciando el mensaje de salvación. Dice que todos los deportistas entrenan con mucha disciplina, ellos lo hacen para obtener una corona que se echa a perder, y nosotros en cambio una que dura para siempre. Y esa disciplina, el año pasado estuvimos estudiando lo que implica las disciplinas espirituales, ¿verdad? ¿Qué tan disciplinados estamos siendo? Si su vida cristiana se viera sometida a una evaluación en este momento de unos jueces, ¿recibiría medalla? Esa es una pregunta importante que nos podemos hacer también. ¿De qué manera, con qué disciplina estoy corriendo esta competencia? Y aquí Pablo les está hablando a una gente, a la población de Corinto, que ellos estaban bien familiarizados con los juegos, ¿verdad? Estaban los Juegos Olímpicos, pero también específicamente en Corinto los Juegos Ístmicos, que los Juegos Ístmicos se hacían cada 2 años, entonces era algo que se conocía bien en la cultura en lo que estaban. Y esa corona de la que está hablando Pablo, que ellos reciben, que compiten por una corona que se echa a perder, era porque era una corona natural, hecha de apio. A mí me extrañó también.
pero estaba hecha de apio, algo que se echa a perder, algo que no tiene ningún valor. La palabra es clara también en eso, a lo que tenemos que apuntarle en esta carrera. No hacer tesoros aquí en cosas naturales, sino allá, en el reino de los cielos. Nuestro enfoque tiene que ser claro en cuanto a la meta a la que le estamos apuntando también, en cuanto a la corona que vamos a recibir. No es algo natural, no es algo pasajero, es algo eterno. No se trata de ir a anunciar un evangelio en el que yo le voy a decir a las personas esos problemas familiares que usted está teniendo, Dios se los va a resolver, porque eso es de apio, es algo que se echa a perder, es algo natural. Se trata de un mensaje eterno, algo que puede impactar la eternidad de una persona. Es algo muy relevante y esa es la batalla en la que estamos metidos, una batalla por el anuncio del evangelio. Eso es lo que quiere ser silenciado, lo que quiere ser quitado, el anuncio del evangelio. Tenemos que hacerlo con obediencia, con firmeza, con disciplina, y Él nos da la fuerza para permanecer de esa manera en esta batalla. Se los decía, nos toca preparar nuestro caballo. Nos toca preparar nuestro caballo. La victoria es de Él, pero a nosotros nos toca preparar nuestro caballo. La siguiente ilustración fue la del labrador. Y dice, el labrador que trabaja duro tiene derecho a recibir primero parte de la cosecha. El que trabaja duro, el que es esforzado, en el trabajo que tiene que hacer. Y volvemos a lo mismo, aquí en lo que pensaba. Pero creo que lo podemos conectar con lo que pasa con Josué. ¿Quién le entregó la tierra prometida al pueblo de Israel? Dios se la entregó. Y eso significa que Josué nada más fue y entró y aquí es en donde me voy a sentar. Josué tuvo que ir a pelear en la conquista de la tierra prometida, pero es una tierra que ya el Señor les había dado. Se compara mucho a lo que nosotros vivimos también. Él tenía, el mandato claro de Dios a Josué fue que se esforzara y fuera valiente. Sin embargo, el Señor le dijo que le estaba entregando la tierra prometida. Igual nosotros tenemos que esforzarnos en esto. Como buenos soldados, atletas y labradores, tenemos que esforzarnos en esta batalla, que la victoria es de Él, pero nosotros hacemos nuestra parte. Son cosas que caminan juntas. Dependemos del Señor para absolutamente todo, pero el principio clave que queremos que nos llevemos hoy todos es que la victoria es del Señor, pero nosotros participamos activamente en esta batalla. Participamos, hacemos nuestra parte. En el versículo 10 se nos habla de la evidencia, de otra evidencia de éxito. Creo que como dentro de la estrategia de una guerra tenemos que ir midiendo si vamos ganando o vamos perdiendo, ¿verdad? Yo me imagino que es algo que, ¿verdad? No estoy plenamente familiarizado con estos procesos militares, pero sí, logramos conquistar esto, sí, caminamos en obediencia, lo habíamos hablado, se está logrando hacer de manera colectiva, es otra evidencia de éxito. La evidencia de éxito que vemos acá está en el versículo 10, dice, así que todo lo soporto por el bien de los elegidos, para que también ellos alcancen la gloriosa y eterna salvación que tenemos en Cristo Jesús. Para ir terminando, quiero que meditemos en esta evidencia de éxito. El carácter al que estamos llamados a tener, es un carácter
que tiene un enfoque claro en cuanto a la meta. Un enfoque claro en cuanto a la meta. Una evidencia de éxito, de que estamos participando de la manera correcta en esta batalla, es que tenemos claro cuál es nuestro enfoque. Y nuestro enfoque es esto: la salvación, el anunciar el Evangelio. El anunciar el Evangelio, que quienes no conocen al Señor sean conocidos, le conozcan, perdón. Al final yo no me esfuerzo y voy en obediencia y entreno como un buen soldado, como un buen atleta, soy un buen labrador, pensando en mí, sino en el anuncio del Evangelio a quienes no le conocen. El anuncio del Evangelio a quienes no le conocen. Esa es la evidencia de éxito que vamos a llevarnos hoy. Por último, aquí esto me confrontó bastante. Pablo aquí habla, él ya sabía lo que venía. En la situación que él estaba, él sabía que él ya iba a morir. ¿Okay? Y él dice: yo ya estoy a punto de ser ofrecido en sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo sabía que su momento estaba a punto de llegar por el escenario en el que estaba. Él estaba en un escenario de que estaba encarcelado, de que probablemente ya le habían advertido que él iba a ser, que le iban a dar muerte. Nosotros no lo sabemos, nuestra vida está en las manos del Señor, ¿verdad? Nosotros no sabemos cuándo será nuestro momento. Pero quiero que cerremos con esta pregunta, antes de orar, con esta pregunta: si fuera hoy, yo podría afirmar esto mismo. Yo estoy viviendo mi vida cristiana, estoy participando de esta batalla de una manera en la que yo pueda afirmar esto: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Estoy siendo radical en cuanto a lo que a mí me toca hacer como cristiano, porque nosotros, al conocer al Señor Jesús, reconocerle como el Salvador de nuestras vidas, recibimos justamente salvación, vida eterna. Pero nuestra respuesta ante eso no es una actitud pasiva y desentendida o triunfalista de ya está hecho, ya está realizado. Nuestra respuesta ante una salvación tan grande tiene que ser muy activa también. Muy activa también. Implica ser radical, implica una vida de obediencia, implica ser apartado e implica ser buenos carteros, llevar ese mensaje que ha sido encomendado a nosotros y llevarlo activamente. Nuestro testimonio, nuestra manera de conducirnos al frente de otras personas son maneras en las que mostramos ese carácter del cristiano. Pero el Evangelio es un mensaje que tiene que ser comunicado. Las buenas noticias tienen que ser anunciadas, no solo con mi manera de vivir. Mi manera de vivir es un reflejo de que yo he conocido al Señor. Pero el Evangelio es un mensaje que yo tengo que comunicarle a otros, a los que no le conocen. Eso es lo peor que puede pasar en la vida de una persona. Eso sí es lo peor que podría pasar. No los problemas humanos, naturales, que son difíciles de afrontar, pero no es lo peor que le puede pasar a alguien. Lo peor que le puede pasar a alguien es que su vida termine y no haber conocido al Señor. Y nosotros, como buenos soldados, como buenos atletas y como buenos labradores, somos intencionales en hacer lo que nos corresponde para que ese mensaje sea anunciado. Nos toca preparar
nuestro caballo, hacer nuestra parte, esforzarnos. La victoria es de Él, pero que eso no nos lleve a ser cristianos indiferentes. Todo lo contrario, el efecto que tiene que tener eso en nuestros corazones es que seamos cristianos apasionados, que hacemos hasta lo imposible para llevar ese mensaje. Vamos a orar para terminar, y hoy vamos a tomar la cena. Inclinemos nuestro rostro. Señor, yo te doy gracias, Padre, gracias porque nos has llamado, Señor. Nos has llamado por tu misericordia, Señor. En tu corazón estuvo, Señor, a traernos a ti. Gracias porque hemos conocido este mensaje que transforma nuestra vida, que transforma nuestra eternidad. Gracias por tu amor, Señor, y tu misericordia. Gracias porque nos has salvado, Señor. Y hoy oramos clamando para que tu Espíritu Santo siga formando en nosotros ese carácter, Señor, esa firmeza, esa valentía que tenemos que tener como buenos soldados, buenos atletas, buenos labradores. Señor, ayúdanos, que tu Espíritu Santo nos ayude a ser obedientes, que nos ayude a ser esforzados, enfocados, Señor, radicales en cuanto a tu verdad, Padre, en el nombre de Jesús. Que no seamos indiferentes ante la noticia más importante que se ha dado en la historia, que no seamos indiferentes, Señor. Ayúdanos a ser apasionados, Padre. Hoy clamamos, Señor, para que sigas formando nuestros corazones, Señor, para que sigas renovando nuestras vidas, Padre, para que cada vez más podamos ser a tu imagen, Señor, imitadores de Cristo. Transforma nuestros corazones, Señor. Transforma nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos a ser apartados, Señor, para ti en cada momento, Señor, no solo aquí, sino en cada momento, Señor. Y hoy oro, Señor, clamando que nos ayudes a ser valientes para compartir tu mensaje también, Señor. Que podamos ser valientes para hablarle a aquellos que aún no te han conocido, Señor. Oramos pidiéndote que pongas las palabras en nosotros, Señor, en el momento indicado, Señor, para poder anunciar las buenas noticias que nosotros hemos podido conocer, Señor. Te alabamos, te exaltamos, Señor.